Mi nombre es Federico Vázquez, soy conductor de Un Mundo de Sensaciones, un programa de política internacional que sale por Futurock los domingos a las 12 horas. Las últimas encuestas muestran varias cosas. Por un lado muestran una consolidación del voto de Bolsonaro, al mismo tiempo también una consolidación del voto de Haddad. O sea, lo primero que hay que pensar como lectura es que se despegaron los dos principales candidatos. Hace un mes vos tenías un escenario que a partir de la proscripción del principal candidato de Lula, eso generó un caos electoral, yo diría, ¿no? Un caos en la oferta electoral. La gente no sabía quién era el candidato a presidente, si Lula se podía presentar, si no. Y estamos hablando de alguien que medía, depende de la encuesta, entre 30 y 38 puntos. Entonces eso generó un primer caos. Frente a eso, ahí iba como un pelotón de candidatos, ninguno terminaba de despegar. Lo que pasó en el último mes, en la medida en que se consolidó la candidatura de Haddad y hubo una transferencia importante de votos de Lula a Haddad, quedaron sí en pole position, digamos, dos candidatos, Bolsonaro con alrededor de 30 puntos, un poco más, entre 28 y 31 puntos, y Haddad que en un ascendente que hay que ver si ahora se ameseta alrededor de los 20 y pico de puntos o sigue creciendo en los últimos días de campaña. Ese te diría que es a grandes rasgos el escenario que tenemos hoy. Obviamente es un escenario de segunda vuelta y es un escenario abierto respecto a quién ganaría las elecciones. Sí, esta campaña nace con un hecho inédito en la democracia de Brasil, que es la proscripción de un candidato. Eso altera todo. Altera no solamente al PT, el partido de Lula, altera a la oposición también. El sistema político está caotizado y está en una especie de remolino del que todavía no se sabe qué va a emerger. Por darte una idea, te diría, el PT, mal que mal, a pesar de tener a su líder preso, parece haber reemplazado en términos de candidaturas con Haddad exitosamente o con relativo éxito, y el PT como partido es el principal partido de Brasil. Te diría que hay algo que se habla menos, pero el resto de los partidos, que eran partidos importantes, quedan en medio de una situación muy rara. O sea, el PMDB, que gobernó con el Partido de los Trabajadores en las últimas 3 presidencias, puede sacar menos de 10 puntos. Sería un hecho muy relevante. El partido de Cardoso, para decirlo de una manera, el partido de la oposición a Lula histórico, el partido que presenta a Alckmin, también puede ser un partido que no pasa a la segunda vuelta, es algo que no viene ocurriendo. Entonces, la verdad que es un caos del sistema político muy grande que hay que ver que se soluciona. Y el tercer factor es la emergencia de una candidatura totalmente corrida a la extrema derecha, que también es una novedad en Brasil. O sea, yo creo que es una especie de caja de Pandora que se abre, imposible saber las implicancias. Si de esto sale con un triunfo de Haddad y del PT, sería la salida más normal y sería la salida más sistémica. Si llega a ganar Bolsonaro, es un escenario que hay que empezar a pensar todo de vuelta. Según las encuestas, lo que se puede ver es el comportamiento del electorado de Bolsonaro es, primero, que es cambiante, en la medida en que es algo que viene consolidándose en muy poco tiempo. Eso siempre, en cualquier situación política, algo que nace muy rápido y crece y se transforma incluso en una opción, en la primera opción electoral, y bueno, está agarrando distintas cosas, no es que es algo muy cristalizado, justamente porque es nuevo y tiene un crecimiento vertiginoso. Te diría, obviamente que cala en sectores que son proclives proclives al discurso de mano dura, por primera cosa. La idea de orden es lo que estructura el discurso de Bolsonaro. Él es un ex militar, su vice también lo es. O sea, la impronta militar no es retórica, es concreta. Y lo militar en Brasil, igual que en otros lugares, pero te diría particularmente en Brasil, está ligada a la idea de orden, mucho más que la idea de dictadura.
Esto es una diferencia con Argentina. En Argentina, si tuviéramos, que sería improbable, si tuviéramos una candidatura militar, me parece que estaría vinculada en algún tipo todavía más fuerte, ¿no?, a la idea de la última dictadura militar allá, por una serie de razones y porque la dictadura la sociedad hizo otras lecturas sobre la dictadura militar en Brasil, distintas a la de Argentina, hace que, sobre todo, sea alrededor de la idea de orden. Y ese orden, y acá está el tema, no es solamente un orden, es un orden represivo, sí, pero también es un orden que tiene que ver con el caos que generó la propia élite en Brasil en los últimos 3 o 4 años. O sea, la élite en Brasil generó un desgobierno, tiró abajo una presidenta electa, hizo pomada el sistema partidario y político, y los brasileños están, desde hace 3 años, cada vez que abren el diario, miran el noticiero, se encuentran frente a casos de corrupción de cualquier índole, ¿no? Todos los partidos, obviamente sobre todo aplicados al PT, ¿no? Pero llega mucho más, ¿no? Una especie de metástasis sobre todo el sistema político. Entonces la idea de orden también es una idea de orden respecto a toda esa política desgobernada. Quiero decir, para no simplificar, decir es solamente una cuestión de derecha, no tiene mucho que ver con lo que entendemos con la ultraderecha en Europa, que yo siempre marco una diferencia. En Europa hubo una construcción de largo plazo, de partidos que eran algunos más ligados al neonazismo, otros a un conservadurismo muy anti-inmigrante, y de a poco fueron creciendo, eran muy marginales, primero tuvieron 5%, después 8% entraron a las cámaras parlamentarias y algunos empezaron a disputar los ejecutivos. Pero eso estamos hablando de 20 años, ¿no? Y el nacionalismo como idea. Acá esto de Bolsonaro es otra cosa, me parece que no se emparenta con otras cuestiones que eran las que describí antes. Siempre pasa que lo que llamamos el mercado, las élites, el poder, no es monolítico y hay intereses contrapuestos, hay posicionamientos políticos que difieren. En este momento, me parece en Brasil todavía más, hay una división, hay una grieta también por arriba. Esa grieta por arriba es, vos tenés por un lado, me parece los mercados, cuando la bolsa particularmente, que efectivamente subió acorde, se conocen encuestas que a Bolsonaro le dan más alto, crece la bolsa. Es como la reacción más instintiva que parece tener el capital o los empresarios, por ponerle algún nombre a eso, que es de satisfacción frente a lo que se aleje o se dificulte la llegada del retorno del PT, del Partido de los Trabajadores, al poder. Pero es como, parecía tener una reacción epidérmica, ¿no? Como sale eso. Cuando ves un poco más cómo están jugando actores más concretos, ves que ahí empieza a haber diferencias. No hay un convencimiento, ni todavía, por lo menos hoy todavía, un alineamiento orgánico, podríamos decir, de la élite con Bolsonaro. Te encontrás con que Folha de São Paulo, el principal diario de Brasil, tiene posturas muy anti-Bolsonaro, incluso, por ejemplo, cubrió de forma muy ecuánime y te diría hasta favorable las marchas de mujeres en contra de Bolsonaro. Incluso no trata a Haddad con la vehemencia que lo trata a Lula, hay cierta diferencia ahí. Incluso a Lula, en los últimos días lo entrevistó y hay una disputa judicial en relación a si se puede publicar esa nota en Folha, ¿sí? Al propio Lula. Yo creo que hay ahí, y si vos te puedes arrascar todavía a un nivel todavía más abajo, que son periodistas, personas de carne y hueso, que uno podría decir, bueno, pertenecen al status quo mediático, comunicacional en Brasil, no notás una hinchada a favor de Bolsonaro. Lo que notás es miedo, notás es temor, la idea de que me parece que están dando cuenta que van hacia un abismo, pero en Brasil, como en Argentina también, se ha construido, están siendo presos de su propia construcción, voy a decir. Construyeron de manera tan fuerte el antipetismo, el antilulismo, la idea de que era una banda de delincuentes que venían a asaltar el Estado, que ahora se encuentran con que el resultado político de eso es Bolsonaro, y no les gusta, lógicamente, ¿no? Pero es difícil, porque no saben qué hacer con lo que ellos mismos crearon. Es difícil desandar ese discurso, ¿no? Pasar a decir, bueno, el PT al final no es tan monstruoso como veníamos diciendo. Hay toda una cosa que es muy compleja de desandar, sobre todo porque además sí muchos aceptaron, igual que como pasa en algunos sectores del periodismo o de los medios en Argentina, aceptaron medio alegremente
romper todas las reglas también judiciales, en términos de derechos procesales, ¿no? Se metieron presos a cualquier cantidad de gente, políticos, empresarios. Se les dijo a la sociedad brasileña que eran todos ladrones, que ya estaban condenados por más que o no estaban condenados y no lo están mal sumo procesados, o si están condenados, cuando te tratás de encontrar la prueba fehaciente no aparece. Entonces, claro, ¿no? Es como que se corrió tanto el límite del Estado de Derecho, que también es difícil ahora decir, no, Bolsonaro, decirle a la sociedad Bolsonaro es un peligro. Cuando vos ya estuviste haciendo cosas que están claramente al margen de la ley, de la Constitución. Lula, recordemos, no solo está preso, sino que no puede hablar. No hay registros, cualquier preso común puede dar entrevistas, Lula no. Entonces es como, realmente es un nivel de excepcionalidad muy fuerte. Entonces me parece que a la élite le pasa todo eso junto. Y lo último que te puedo decir es que el propio Fernando Haddad, el candidato de Lula, es un candidato además que tiene diálogo también con esos sectores, es alguien de San Pablo, es alguien que fue ministro de Educación, con lo que quiere decir esto es alguien que siempre dialogó con los sectores medios de Brasil, no es un ultra para nada dentro del partido, es parte de la corriente mayoritaria más moderada. Hay una serie de ejes que yo los diría que son más retóricos que reales y una serie de ejes que son menos retóricos y más reales. Lo que tiene que ver con la retórica, el punto más fuerte es el llamado a una asamblea constituyente, que es un eslogan más cercano a las experiencias bolivarianas en la región, ¿no? Las asambleas constituyentes fueron un instrumento que utilizó Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, y que no usó Lula en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay o el kirchnerismo en Argentina, claramente. Ese llamado a la Asamblea Constituyente yo creo que parte primero de que la alianza hoy política de Haddad y el PT está más corrida a la izquierda. La vicepresidencia la ocupa alguien que viene del Partido Comunista de Brasil, y al mismo tiempo también tiene que ver con una herramienta que yo creo que hay una lectura correcta del PT que es siempre tuvo que gobernar con un Congreso que, por cómo es el sistema de partidos, que sería muy extenso de comentarlo acá, pero es un sistema tan fragmentado que los poderes ejecutivos no dominan los congresos, aunque le vaya muy bien en muchas elecciones, que es lo que le pasó al PT. El PT ganó ininterrumpidamente del 2002 hasta el 2014 y no tuvo nunca mayoría en el Congreso. Bueno, eso se explica por un sistema parlamentario, un sistema político muy extravagante en ese sentido. Bueno, la idea de llamar a una asamblea constituyente es, bueno, vamos a cambiar este sistema. Yo creo que no tiene la fuerza, que es retórico porque no tiene la fuerza política para llevarlo adelante, por lo menos en una primera etapa. Con que sí hay dos o tres cuestiones que dice Haddad y que suenan más una gestión posible. Volver a ciertas políticas que le funcionaron económicas y sociales al Partido de los Trabajadores, que es mercado interno, que la gente, eliminar el techo al gasto público que se votó por ley en Brasil, que implica congelar el gasto público por 20 años, eso lo eliminaría. También está en contra de la reforma laboral que llevó adelante Temer. Hay una serie de reformas por derecha que llevó adelante el gobierno de Temer, que Haddad dice, bueno, de esto vamos a volver y nuestro gobierno se va a parecer a el gobierno de Lula. Se cuida de no hablar tanto del gobierno de Dilma porque tuvo más dificultades. Ese gobierno en términos económicos terminó ajustando incluso, pero te diría que ese es el programa más evidente que llevaría a cabo, que es un programa de alianzas sociales y económicas con empresarios, te diría también el sistema financiero, pero donde, y esto es lo que tiene para mostrar el lulismo, donde los pobres ascendieron a clase media masivamente. Haddad todos los lunes va a la cárcel y habla con Lula. Eso es un dato, qué sé yo, sucede. De hecho, tuvo que, en términos formales, presentarse como abogado de Lula para poder tener esa conversación, porque si no lo fuera no lo dejarían. Y
no hay ningún ocultamiento de parte de Haddad de que él es el representante de Lula. Lo dice así. Lo demuestra, incluso hasta, te diría en términos de stand-up, en los actos a veces imita la voz de Lula porque Haddad le sale imitar muy bien a Lula y lo hace. Quiero decir, parece una pavada, pero hay algo ahí como de que él está ocupando el lugar que ocuparía Lula si no estuviera preso Lula. No veo, si bien las personas son en un punto indescifrables, y a veces, y cuando alguien se transforma en presidente, se le da una serie de poderes y atribuciones que son intransferibles, y esa persona con eso hace lo que quiera, y por eso sucedió lo de Lenín Moreno, o incluso si querés lo de Temer, en el sentido de alguien que era vicepresidente de Dilma, rompe ese acuerdo político y acepta ocupar el lugar de ella, ¿no? Y hacer un programa totalmente opuesto al que había sido votado. Ya con esas dos experiencias te diría, vaya uno a saber lo que va a pasar. Yo veo elementos para que eso es distinto, ¿no? Haddad es alguien del partido, con historia dentro del Partido de los Trabajadores, con historia dentro de la gestión del gobierno de Lula, que sigue teniendo aún hoy, en medio de la campaña, un diálogo directo, personal y permanente con Lula. Y obviamente ese 20 y pico % que hoy tiene, que le haría llegar a la segunda vuelta, no hay ningún voto de él. La transferencia de votos es total, no hay caudal propio ahí. ¿No? Ni siquiera, de hecho, hasta él perdió electoralmente en San Pablo cuando tuvo que competir. Quiere decir, no es alguien que tiene un poder territorial propio, no tiene nada propio, salvo ser esa expresión. Así que veo difícil que haya un vuelco, sobre todo pensando, supongamos, eventualmente un gobierno del PT sería un gobierno débil, un gobierno que tendría que juntar fuerza de todos lados. No veo que enajenarte el apoyo de Lula y de los votantes de Lula sea un activo. Si gana Haddad dijo públicamente que no iba a indultar a Lula. Esto está además prohibido por la Constitución en Brasil, que permite indultos generales pero no particulares. No puede indultar una condena a una persona en particular, tiene que indultar una situación. Y eso ya fue dicho además por la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Brasil, que eso no iba a ser permitido. Está muy difícil que eso salga de esa manera. Y además Haddad lo dijo públicamente, no quiere indultar a Lula porque Lula no quiere ser indultado, Lula quiere demostrar que es inocente en la justicia. Bueno, le falta la instancia superior a Lula apelar. ¿Cuánto cambiaría el clima de la justicia, que siempre es ambivalente, cuando si hay un gobierno de Haddad? No lo sabemos. La verdad que no lo sé. Si tal vez se le reduce la pena, si sigue preso pero se le cambian las condiciones, si crece la movilización popular en favor, la verdad que no lo sabemos. Yo te puedo decir lo que dice Haddad. Si llega a ganar Bolsonaro, que va a ser una situación muy extravagante para Brasil, por supuesto que Lula no va a ser liberado, y yo creo que lamentablemente va a ser una situación de un nivel de conflictividad interna en ese país muy importante. ¿Por qué? Porque es como que gane Trump, pero sin el sistema político y económico de Estados Unidos, sino el de Brasil. O sea, ¿no? El sistema norteamericano digiere un Trump en algún punto porque Trump no puede hacer lo que quiera, y esa cosa, hay toda una cosa sistémica que lo contiene. En Brasil eso no va a existir, porque Brasil es Brasil. Brasil es un país del tercer mundo, Brasil es un país con mucha pobreza, Brasil es un país donde la política se dirime de manera más drástica, donde los partidos no existen, salvo el PT como partido, el partido Bolsonaro no existe, ¿no? Entonces, me parece que se va a un abismo ahí, real, un abismo real, en términos democráticos, de garantías constitucionales, de juego político, de juego cívico. En Brasil, las Fuerzas Armadas cuando intervienen matan gente. Y lo que promete Bolsonaro es incrementar eso, ¿no? Saca fotos haciendo gestos como si fueran ametralladoras. Me parece que entramos en un terreno no democrático. Rápidamente va a pasar eso.